estamos en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar a la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Ha sido fiel, Él ha sido fiel, Dios ha sido fiel, ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será.
Saludos y bendiciones a todos. Es un honor para mí tener la predicación de la palabra de Dios, la cual he titulado El don de denuedo. Voy a hablar sobre las características y virtudes de los primeros cristianos, en tiempos precisamente difíciles, en tiempos de opresión y de persecución y amenaza. Sé que el año 2020 fue un año difícil y estamos ahora frente al año 2021, el cual creemos que lo que pueda traer el año, Dios está con nosotros y de alguna u otra manera Dios cuidará de nosotros y nos dará su protección, pero sobre todo lo que más debemos estar pendientes. Dios nos guiará a cumplir su voluntad, que es quizás donde a veces perdemos la perspectiva de nuestro deber y acción como iglesia. Es muy humano y natural pedir que Dios pueda protegernos, que nos guarde en salud, que nos brinde prosperidad material y económica, que pueda bendecir nuestra familia. Es muy humano, muy natural pedir eso. Pero sin embargo, si nos concentramos en todo lo que yo debo recibir, lo que mi familia debe recibir, o lo que yo puedo reclamar, que me devuelvan porque es mío, como una manera de declarar el año 2021 como el año de la restitución, o sea, que me devuelvan lo que es mío, lo que me quitaron. Creo que de alguna u otra manera podemos perder la perspectiva de cuál debe ser mi deber como iglesia. O sea, ¿qué debo hacer? Y me encanta lo que voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, porque allí encontramos precisamente a la iglesia, una iglesia naciente, bajo conflictos, bajo graves situaciones políticas, económicas, sociales y morales. En verdad estaba la iglesia bajo opresión. Y allí encontramos que Pedro y Juan, que bajo el poder del Espíritu Santo llegan al templo, por el área de la puerta de la hermosa del templo, y sanan a un paralítico de nacimiento, según lo narra Hechos capítulo 3, encontramos que a partir de allí hubo una situación de amenaza tanto en contra de Pedro y Juan como de todos los que pudieran ser seguidores del Señor Jesucristo. Los amenazaron, los tuvieron encarcelados un día y luego intimidándoles les dijeron que no hablasen del Señor Jesucristo, que no predicaran el Evangelio. Ellos fueron con denuedo, hablaron, se defendieron con valor y confianza y luego fueron a donde estaban los creyentes, ese grupo de creyentes que estaba orando por ellos, y le contaron lo que estaba sucediendo. Cuando ese grupo escuchó no solamente de que Dios había derramado poder sobre el apóstol Pedro y Juan, sino que Dios también había respaldado con valor, es decir, con denuedo. Había dado valor y confianza a los apóstoles, pues ellos también lo tomaron del Espíritu Santo. Y por eso quiero hablar sobre el don de denuedo y ver las características, las virtudes de la iglesia naciente. Dice Hechos capítulo 4, desde el verso 29 al 31, que ellos entonces cuando están enterados de todo el peligro y de todo lo que está contra la iglesia, entonces ellos dicen: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Observe eso. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este pasaje 2 veces aparece la palabra denuedo como don del Espíritu Santo. ¿Qué significa denuedo? Denuedo significa no solamente valor, brío, intrepidez, significa confianza absoluta y fe inquebrantable. Hay momentos, sí, y así lo hubo en el año 2020, sobre todo las personas que fueron afectadas, en especial por la pandemia que se sumó y se agregó como mal social y mal de salud social en el año 2020, que todavía estamos de alguna manera luchando contra eso.
Pero aún así, Dios permitió que nosotros pudiéramos soportar esa situación. Algunos fueron afectados directamente y para ellos yo tengo compasión y también tengo obviamente un sentido de empatía para poder comprender el dolor de ellos, porque muchos perdieron seres queridos y familiares. Pero en el caso de Venezuela, es que no solamente fue la pandemia, una pandemia mal atendida a nivel sanitaria, por las condiciones obviamente de insalubridad y de mala asistencia médica, farmacológica y hospitalaria. La mortandad es mayor en ese sentido, sino también por el hambre, por la situación de destrucción que el país tiene y todo el deterioro producto obviamente de un régimen socialista comunista que está destruyendo el país en general. No solamente el año 2020 fue difícil para la iglesia y para la iglesia venezolana en particular, es que todavía el año 2021 lo que se ve política, social, económica y moralmente es un año de reto. Es un año difícil. No hay que ser profeta para poder más o menos predecir el reto que significa el año 2021. Eso lo tenemos que ver no con miedo, porque debemos tener el valor y la confianza que tuvo Pedro y Juan ante aquel concilio que los amenazaba y les prohibía hablar del evangelio y que tuvieron también aquellos primeros cristianos. Tenemos que tener ese valor, esa confianza y esa fe en Dios, y eso es un don que proviene del Espíritu Santo. Pero sí tenemos también que hacer lo que ellos estaban haciendo, orar constantemente. Y cuando recibieron el poder, ellos rogaron que el Espíritu Santo les permitiera hablar con denuedo la palabra de Dios, predicar el evangelio, y añadieron o solicitaron en su búsqueda espiritual que el Señor extendiera su mano para que la predicación del evangelio fuera acompañada con señales, con prodigios, con milagros en el nombre del Señor Jesucristo. En ese sentido fue una iglesia que, a pesar de lo que estaba viviendo bajo el Imperio Romano, bajo aquel extravío de la iglesia religiosa de Israel y ante toda aquella humanidad perversa, sin embargo, observe, se dedicaron a predicar el evangelio. O sea, apenas cobraron denuedo, se dedicaron a la evangelización. ¿Qué principios y virtudes conseguimos? Primero, que la iglesia está orando por Pedro y Juan. Hoy hay que orar mucho por los líderes y ministros de Dios, porque algunos de ellos, amados hermanos, están extraviados. Algunos de ellos siguen empeñados, al igual que los fariseos y religiosos de aquella época que enfrentó Pedro y Juan, siguen empeñados en buscar el poder, la fama, las riquezas, y reclaman más empoderamiento. ¿Pero para qué? ¿Para predicar el evangelio? No, mis amados. Para tener ellos más autoridad sobre la gente. Y están reclamando restitución, es decir, que el 2021 sea el año en que la humanidad y Dios mismo les devuelva todo lo que le han quitado. Esa es la actitud que están teniendo algunos predicadores y ministros de la iglesia cristiana. Y en ese sentido, oremos para que ellos puedan tener la sensibilidad y puedan tener la claridad de entender cuál es la labor de la iglesia. Si vemos a Pedro y a Juan y luego vemos la reacción de aquella iglesia a la cual Pedro y Juan le dijeron lo que estaba sucediendo, es que todos ellos reaccionaron, fue orar, llenarse del Espíritu Santo y comenzar a predicar el evangelio con más denuedo, y que las señales acompañaran el evangelio. Ellos estaban pensando en dar, en servir, en entregarse, y lo estaban haciendo en oración y ayuno. Lo más interesante es que el Espíritu Santo respondió a esa forma de solicitar a Dios fortaleza o denuedo, porque enseguida dice el lugar en el que estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Creo que la iglesia necesita volver precisamente a ese modelaje, a ese diseño original, y volver a orar, a buscar a Dios. Enero debe ser un mes de primicias, pero no de primicias para quitarle el dinero a todo el mundo. Tiene que ser eso,
un mes para darle a Dios la primicia de mi vida, de mis dones, de mi tiempo, de mi servicio, de mi entrega personal. En ese sentido sí creo. Que si tengo alguna forma de recurso material o económico, poco o mucho, y yo quiero honrar a Dios, por supuesto, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de darle a Dios lo primero y lo escogido, pero no es el énfasis que quiero hacer, y menos con Venezuela. ¿Por qué? Porque la condición económica es difícil, es pobreza y hambre. Entonces tengo que ser considerado con los cristianos en Venezuela, aunque uno que otro están de alguna u otra manera como enchufados, por así decirlo, y están explotando precisamente en medio de un país empobrecido, están explotando a sus otros hermanos venezolanos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema en realidad. Pero lo que quiero hablar es que sí, tenemos que tener en el año 2021 es el reto de comenzar enero buscando la presencia de Dios en oración y ayuno, las primicias, un ayuno de primicia. La Iglesia Cristiana Filadelfia, precisamente en Maracaibo, Venezuela, inicia el próximo domingo 10, inicia nuestro ayuno de primicias, 21 días de ayuno y oración para buscar a Dios. Es un ayuno parcial, pero buscar a Dios de todo corazón. Estoy considerando que el mes de febrero debe ser un mes de evangelización, que revestidos de la unción del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, ahora en enero podamos entonces luego comenzar a evangelizar y alcanzar a otros, porque muchos están perdidos. Mucha de la humanidad no conoce a Dios, y tenemos que aprovechar hasta el quebrantamiento que ha producido el sufrimiento del año 2020 para encontrar corazones más sensibles y hacerles ver que el amor de Cristo está para salvarles a ellos, para bendecirles, y tenemos que predicar el Evangelio. Estoy segura que uno de los mayores milagros que el Espíritu Santo va a agregar a esa evangelización es que precisamente va a convencer a muchos de maldad, va a convencer a la gente de arrepentimiento, y muchos van a llegar a los pies del Señor Jesucristo. No necesito causar miedo ni tener una predicación de terror para que la gente llegue a los pies de Jesucristo. Sí puedo tener una exhortación, puedo de alguna manera con un estilo tipo Juan el Bautista confrontar, pero no a los que no conocen a Dios, sino a aquellos religiosos, líderes religiosos, que hablando de que son de la iglesia o que son líderes de iglesia, no están de alguna u otra manera ni predicando el Evangelio ni buscando hacer la voluntad de Dios, sino que lo que están buscando, al igual que la iglesia que enfrentó en el concilio Pedro y Juan, pues lo que están buscando es poder, riquezas y fama. Y en ese sentido creo que por eso algunos ministros están hoy extraviados, y uno los observa con gran preocupación en las redes sociales. Pero es otro tema también. Lo que sí quiero invitar es a la iglesia, en especial la iglesia cristiana en Venezuela, es tengan valor, tengan confianza en Dios, tengan fe. Llénense del poder del Espíritu Santo. Búsquenlo en oración y ayuno, y comiencen a compartir con mucha gracia y amor el Evangelio de Jesucristo con aquellos que no conocen al Señor. Oren por los ministros de Dios, aún los que están extraviados. Oren por ellos, para que Dios pueda de nuevo trabajar con ellos y devolverles el entendimiento de que están equivocados. ¿Qué vamos a hacer en el año 2021? Yo creo que hay que seguir buscando a Dios de todo corazón. Ese fue el ejemplo que nos dio precisamente la iglesia primitiva, y vamos a predicar el Evangelio, y vamos a predicarlo con la plenitud del Espíritu Santo, y que el Espíritu del Señor derrame y acompañe la palabra del Evangelio con señales, prodigios y milagros. Eso para mí es lo que la iglesia debe estar muy bien orientada hacia cómo recibir y qué hacer en el año 2021. Si todavía muchos de los creyentes no han entendido ni asimilaron la lección del año 2020 y estamos en la misma vanidad, entonces yo creo que de alguna u otra manera la situación entonces va a tener que ser más confrontativa. Pero yo creo que hay un remanente fiel del Señor en la iglesia que sí está entendiendo
No es que no haya sufrido en el año 2020, pero entendió el dolor de la aflicción. Y la aflicción lo que hizo fue llevarlo más a una búsqueda y a una entrega mucho más íntima con el Señor. Creo que de alguna otra manera el remanente fiel sí está entendiendo. Este mes de enero, mes de oración y ayuno como primicia, lo primero que debemos dedicar a Dios, nuestra búsqueda espiritual. Mes de febrero, evangelización. Compartir con mucha misericordia y amor el evangelio salvador, sanador y restaurador y de plenitud del Espíritu Santo, predicárselo a otros, porque necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva sobre la iglesia, y en este año 2021 lo requerimos. Si los tiempos que estamos viviendo ya forman parte de los tiempos peligrosos, los tiempos finales, los últimos tiempos, yo diría con mayor razón, vamos a orar, a buscar la presencia del Espíritu de Dios, que es el consolador de la iglesia, y mayormente vamos a seguir predicando el evangelio a toda criatura y a todo aquel que no conoce al Señor. Y sin entrar en contienda y en enemistad, aquel que podamos ver dentro de los caminos del Señor extraviado, podamos señalarle con nuestro modelaje, con nuestro ejemplo y con nuestra intercesión que debe reorientar su vida. Sí puedo decir que el año 2021 debe ser un año donde la iglesia reenfoque su misión, pueda volver a orientar su propósito para hacer el propósito de Dios, no los propósitos personales, que precisamente en el año 2020, que se decretó y se declaró como el año perfecto de la visión perfecta y por ende el año de la prosperidad perfecta, creo que precisamente la realidad de una bofetada a esa presunción de algunos. Pero aún así, aunque el año fue difícil y fue un año de aflicción y fue un año de dolor, de incertidumbre y fue un año de enfermedad y muerte, sin embargo pudimos ver que de alguna u otra manera la iglesia continúa. La iglesia sigue siendo preservada. Y si algún creyente murió, usted sabe que en parte lo que sucedió fue que pasó de muerte a vida. En ese sentido, ese amado creyente o aquel ministro consagrado de Dios, entregado, que lo alcanzó esta pandemia y simplemente cortó su vida prematuramente, usted sabe que ese creyente está obviamente recibiendo delante de la presencia de Dios el galardón que de alguna u otra manera, por obediencia, fe y sacrificio, alcanzó. Así que los que pudieron ser enfermados o muertos por la pandemia, usted no lo puede incluir como una derrota, porque de alguna u otra manera la muerte de cada creyente o de cada cristiano muchas veces lo que sirve es para que la iglesia siga adelante y para que la familia de ese creyente pueda seguir buscando al Señor. Que el año 2021 sea un año, repito, de consagración espiritual, de búsqueda espiritual, de renovación espiritual, de plenitud del Espíritu Santo, de oración y ayuno, y preparémonos para que en el mes de febrero podamos realizar un mes de evangelización, sobre todo en las calles de Venezuela. Por esas calles tristes y dolorosas de Venezuela, de poder compartir el evangelio. No dejaremos de hacer obra social y de tener caridad cristiana con los más desposeídos, con los más necesitados. Siempre lo haremos, pero debemos predicarles el evangelio redentor y salvador en el Señor Jesucristo. Así que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y vamos a mantener en este sentido una vida más consagrada y pedirle al Espíritu Santo que en estos tiempos que pudieran ser difíciles en el año 2021 nos dé el don de nuevo, porque queremos de alguna u otra manera predicar el evangelio y queremos ver el poder del Espíritu Santo manifestado en señales tras esa predicación. Que Dios les guarde y que Dios me les bendiga. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad.
Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.